Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Gloria al Señor. El tema en esta mañana, sencillo, la palabra. Gloria al Señor. Aleluya. La palabra. Gloria al Señor. Entonces acabamos de leer un texto de las Sagradas Escrituras del Señor. Aleluya. Y Pablo empieza diciendo: porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Gloria al Señor. En el apóstol Pablo había ese temor de que la iglesia en ese tiempo, la iglesia, los corintios, fueran engañados por diversas doctrinas. Pero no me voy a meter por esa parte, yo me voy a ir por otro lado, por el lado de la fidelidad a Cristo. Porque si algo requiere el Señor de nosotros como iglesia, es que seamos fieles. Fieles algunos días, en algunos años, en algunos minutos. Que seamos fieles las 24 horas del día, los 365 días del año, que seamos fieles. Gloria al Señor. Y viene hablando de los sentidos. Bueno, nosotros tenemos 5 sentidos. ¿Cuáles son? Tenemos la vista, ¿no es cierto? Tenemos el oído, tenemos el gusto, el olfato y el tacto. Gloria al Señor. Esos son los 5 sentidos. Gloria al Señor. Y leyendo esta palabra a los corintios, como dice el apóstol, temo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, si vamos a la palabra, hubo una pareja por allí que fueron engañados. Oiga, ¿cuántos de ustedes han engañado? ¿Cierto? Porque por ahí nos faltan los engañadores, ¿o no? Faltan los engañadores, los tumbadores. Aquellos que dicen, présteme, pero luego no pagan. Aquellos que van a la tienda, fíjense, pero después no pagan. Entonces nos faltan por ahí los engañadores. Pero si somos así, hermanos, no vamos a ir al cielo. ¿Usted qué dice? Porque si yo presto y no pago, ¿en qué me convierto? En un ladrón. Y la Biblia dice que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Entonces, si vamos a la palabra del Señor en Génesis capítulo 3, está hablando de Eva y Adán, o Adán y Eva. Abra su Biblia en el capítulo 3. Gloria al Señor. Génesis capítulo 3 verso 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis.
Entonces la serpiente, que es el Satán, el diablo, figura del diablo, dice, la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que la Biblia dice que el diablo, el Satán, anda como león rugiente, buscando a quien devorar? ¿En dónde estuvo el pecado ahí? El pecado no estuvo en tomar del fruto y comer. El pecado estuvo en la desobediencia. Porque el Señor le dio una orden a Eva: vea, de todos los árboles usted puede comer, pero menos de uno, ese ni lo vas a tocar. Pero como por ahí hay uno que quiere hacernos caer, que nos quiere hacer trompezar, se acercó por allí y empezó a hablarle al oído a Eva: no, tranquila, eso no le crea a Dios, eso es mentiras. Y ella se dejó convencer. Y alguien pregunta: bueno, ¿y dónde estaba Adán? Pues que no intervino ahí para que ella no. Adán también estaba ahí. Y los dos cayeron en esa trampa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Eva empezó a mirar ese árbol codiciable, empezó a mirar ese fruto y empezó a codiciarlo. Y no solamente empezó a codiciarlo, sino que cogió de su fruto y comió. Se dejó convencer del Satán. Cayó en la trampa. Pero yo sé que en esta mañana aquí hay una iglesia que Dios nos ha dado unos buenos oídos para escuchar la palabra. Porque a mí me dice el escritor a los Hebreos, el capítulo 2, el verso 1, dice la palabra: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que atendamos. En otras palabras, que obedezcamos. En otras palabras, que recibamos esa palabra. Alabanzas al Señor. Esa palabra que hemos oído, gloria al Señor. Pues es que el Señor todos los días nos habla. ¿O no? ¿O solamente le habla cuando viene al culto? Si usted en su casa toma la Biblia y empieza a leer, Dios empieza a hablarle ahí. Y resulta que la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Si usted lee las 7 cartas que están allí en el Apocalipsis, a las 7 iglesias allí en el Apocalipsis, siempre termina con una frase. Y usted es lector de la palabra, lo debe saber en esta mañana cómo terminan esas cartas que fueron dirigidas al ángel de la iglesia y a la iglesia. ¿Cómo termina? A ver. Terminan los versos diciendo: el que tiene oídos, oiga para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia de Versalles, el que tiene oídos para oír, oiga en esta mañana lo que el Espíritu
dice a las iglesias. ¿Y qué nos dice el Espíritu Santo? A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra del Señor en esta mañana? Que debemos de tener cuidado, que debemos de ser diligentes con nuestra vida espiritual. Porque es que resulta que uno se va relajando en la vida espiritual, ¿o no? Porque, hermanos, estamos en unos últimos tiempos donde en la vida espiritual estamos en un relajo tremendo. Hay pereza espiritual, hay tibieza espiritual, como que no queremos nada con Cristo. Y eso es peligroso. El Señor necesita una iglesia que sea una iglesia diligente, una iglesia que esté continuamente en la búsqueda de nuestro Dios. Alabanzas al Señor, porque es que resulta que cuando ya uno lleva mucho tiempo, o cuando el creyente lleva mucho tiempo, entonces el Satán empieza a hablarle al oído. Usted no necesita tanto de andar en santidad. Usted no necesita tanto de leer la Biblia. Usted no necesita tanto de orar. Usted no necesita tanto de ir al culto. Usted no necesita tanto de madrugar. Toda la semana usted trabaja y usted tiene derecho a un descanso, a un relajo. Y cuando menos se piensa, ese relajo nos saca de la iglesia. Usted no necesita tanto cuando vaya al culto de aplaudir, de cantar, no, qué cuentos. Eso es para los nuevos que necesitan ejercitarse, cantando, alabando a Dios, dando palmas. Usted no lo necesita. Así usted lleve 50, 40, 30, 20, 10 años, 5 años, meses. Todos necesitamos meternos en la presencia del Señor. Alabanzas al Señor, sabiendo que cada día necesitamos del Señor Jesucristo. Aleluya. Usted puede llevar 50, 10 años. Y en esos 40, 10 años o lo que lleve, son muchos los mensajes que usted ha escuchado de parte de Dios. Son muchos. Es más, terminando la escuela dominical, uno sale y se le preguntan ¿de qué le trató el tema? Y ni sé. Porque a veces somos oidores olvidadizos. Hermano, no nos podemos relajar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está más relajado, llega el Satán y le mete su pecado. Llega la infidelidad. Llega la infidelidad. Y estamos hablando de los 5 sentidos. Y sabe que Dios, yo quiero hablar de unos personajes que hay aquí en la Biblia en esta mañana. Unos personajes que empezaron siendo fieles a Dios, pero se relajaron en su vida y terminaron mal. Y uno de ellos es Saúl. Saúl fue elegido rey. Y él empezó haciendo lo bueno. Empezó agradando a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Fui ungido como rey. Y un día el Señor lo llamó a enviarlo a una misión. Y esa misión es que fuera a destruir, a aniquilar a los amalecitas, porque tenían subyugado al pueblo de Israel. Y entonces el Señor llama a Saúl. Y si usted abre la Biblia en 1 Samuel el capítulo 15,
el verso 7 para abreviar porque el tiempo corre. Dios le dice a Saúl: venga, necesito que vaya y le haga guerra a Amalek, y mates al rey de Amalek, y mates a hombres, y mates a mujeres, y mates a niños, animales, todo lo que se atraviese, tú lo vas a borrar del mapa, lo vas a aniquilar. Bueno, Saúl se va a la gran labor. Y entonces, cuando le están haciendo guerra, cuando están allí peleando contra este pueblo, ¿qué pasó allí? A este Saúl no quiso hacer la tarea completa. Y si usted lee el verso 7, dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilla hasta llegar a Sur, que está en oriente de Egipto. Y dice el verso 8: y tomó vivo a Agar, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo y a espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar, o sea, al rey de ese pueblo, y a lo mejor de las ovejas del ganado, mayor de los animales engordados, y de los carneros y de todo lo bueno, no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. La orden fue: destruya absolutamente todo, no deje nada en pie, todo lo tienes que destruir. Pero Saúl no hizo así. Y entonces el verso 11, el Señor le da un aplauso por eso. El Señor le dice: Saúl, hiciste bien el trabajo, te mereces un aplauso. ¿Sí le dice eso? Le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, he aquí que se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido tu palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Oiga, qué engañado estaba Saúl. En otras palabras dijo: no, yo he hecho todo como el Señor me mandó, hice bien el trabajo. Y fue que lo hizo bien. No lo hizo bien, porque le perdonó la vida al rey, y a lo mejor del ganado, lo que vio gordito, lo más gordo, lo más parecido, lo dejó en pie, que para hacerle un sacrificio al Señor, cuando el Señor no lo mandó a eso. Y entonces sigue siendo la palabra del Señor. Aleluya. ¿Qué le dice Samuel? Entonces Samuel dijo: déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió a una misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? ¿Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió.
y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace tanto Jehová se complace. Y dijo Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos o víctimas, o como que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oiga, el obedecer es mejor. Resulta que este Saúl, ¿qué vio? Vio a lo mejor allí, vio a los mejores toros, a las mejores ovejas, a los mejores carneros, y le dio que por perdonarle la vida. Ahí desobedeció a la palabra del Señor y fue desechado. Porque cuando somos desobedientes, entonces Dios nos desecha. Pero Dios en esta mañana no quiere un pueblo desobediente. Dios en esta mañana quiere un pueblo que le obedezca a nuestro Dios. Por eso en esta mañana la palabra del Señor dice: ojo con lo que ves. Porque aparentemente miramos cosas que aparentemente vemos que están bien, pero están mal. Ejemplo, ¿qué vio Sansón? Sansón viene de una familia que su mamá era estéril. La mamá de Sansón era estéril. Y un día el ángel del Señor la visitó y le dijo: tú vas a tener un hijo, pero ese hijo me lo vas a consagrar a mí, porque a él yo le tengo una misión. Y el Señor hizo un milagro en esta mujer. Y pasó el tiempo y ella quedó en embarazo. La historia está en Jueces, a partir del capítulo 13 en adelante. Y el Señor le dijo: ese hijo lo necesito para una misión. Me lo vas a consagrar a mí, no va a pasar navaja sobre él. Y este muchacho nació, llamado Sansón. Y el trabajo que Dios le tenía era para destruir ¿a quiénes? A un pueblo llamado, ¿cómo? A ver, los lectores de la Biblia, ¿cómo? A los filisteos. Porque los filisteos vivían subyugando al pueblo de Israel. Y entonces Dios llamó a Sansón para que le hiciera frente a estos filisteos. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Y Sansón no va a tomar esposa o mujer de otras tribus, sino del mismo pueblo. Y resulta que este Sansón pues se enamoró de una mujer filistea. Y le dijo a sus padres: vea, yo necesito que me traiga esa mujer por esposa, porque... Y su padre empieza a aconsejarlo: no, es que no se puede, tiene que ser del mismo pueblo. Y Sansón le dice: pues es que esa es la que a mí me gusta. Dios vio en esa mujer una mujer muy bonita, y esa es la que a mí me gusta. Y sus padres: pero es que esa no es. Pero él insistía y insistía. Y resulta que este muchacho Dios lo dotó con un poder extraordinario. Tenía un poder este hombre, que ese poder solamente se lo dio el Señor Jesús. Porque por allá con una quijada de asno mató a 1000 filisteos. Luego mató a 30. En fin, este hombre tenía una fuerza sobrenatural que Dios le había dado. Y estos filisteos pues querían aniquilar a Sansón, porque él siempre había matado a muchos filisteos, siempre les ganaba.
y había destruido muchos cultivos de los filisteos, había matado muchos filisteos y no eran capaces de matarlos. Siempre se les volaba o siempre se les escapaba, siempre los vencía. Pero estos filisteos se hacen un plan para poder asesinar a Sansón. Y se buscan una mujer llamada Dalila. Y este Sansón como que era muy enamorado. Y puso los ojos en Dalila. Y Dalila empezó a enamorar a Sansón. ¿Cuál era el plan? Conocer en qué consistía la fuerza de Sansón. Cuando uno lee la historia de Sansón, uno cree que es un hombre corpulento. Pero no, es como un hombre igual a nosotros, era un hombre igual a nosotros. Solo que tenía un poder especial que Dios se lo había dado. Y le dicen a Dalila, vea, necesitamos que tú lo enamores y luego le saque la verdad en qué consiste la fuerza. Y ella empezó a enamorar a Sansón. Y ella le preguntaba, ¿viste, Sansón? ¿En qué consiste tu fuerza? ¿En qué consiste? Y él siempre, le decía otra cosa. Vea, es que si a mí me amarran, así sean unas cuerdas bien finas, y vienen los enemigos, yo arranco todo eso y escapo, y escapo y no me pueden matar. Y ella lo sigue enamorando, le sigue diciendo cosas bonitas, porque Sansón está bien enamorado. Y ella sigue insistiendo en qué consistía su fuerza, porque siempre lo amarraban. Y cuando ella llamaba a los enemigos, él rompía todo eso y se escapaba. El capítulo 16 de Jueces, el verso 19, dice: y ella hizo que él se durmiese ¿sobre qué? Sobre sus rodillas. ¿Cómo hizo? Pues hablándole bonito. Si usted se recuesta en las rodillas de su esposa y ella empieza a decirle cómo estás de bonito, a sobarle la cabeza, usted resulta dormido. ¿Cierto? Y así empezó ella, con esa melosería, diciéndole cosas bonitas. Cuando resultó Sansón dormido. Pero esto lo hace después de que él le confiesa la verdad. Porque ella de tanto insistir le dice: y tú dices que me amas y siempre me dice mentira, nunca me ha dicho la verdad, siempre me va y no me dices en qué consiste tu fuerza. Y llegó el momento en que él le dijo en qué consistía su fuerza. Le dijo: mi fuerza consiste en mi cabellera. Si a mí me cortan mi cabellera, mis trenzas, me debilito. Y ella dijo: con que sí. Y empezó a hacerlo dormir. Y cuando lo tenía bien dormido, llamó a los enemigos, a los filisteos, lo amarraron, le mocharon la cabellera. Y luego que está bien amarrado ya sin cabellera, ella llama a los filisteos, le dice. Y luego despierta a Sansón y le dice: Sansón, los filisteos. Y cuando él despertó pensó que iba a ser como las otras veces. Y ahí no pudo, mi hijo. Porque dice la palabra que ya el Espíritu del Señor, el Señor se había apartado de él. ¿Por qué? Porque ya hacía rato él venía desobedeciendo a Dios, venía pecando, venía no agradando a Dios sino desagradándole, y el Señor se apartó de él. ¿Y qué pasó con Sansón? Lo cogieron los filisteos, le sacaron los ojos y lo llevaron a moler, a la cárcel lo metieron.
Oiga, con los ojos ya sin poder ver, porque le sacaron los ojos. Porque eso es lo que hace el Satán, lo que hace el enemigo con una persona que se deja vencer por el pecado, por una persona que deja de meterse en Dios, que deja de adorar a Dios, que deja de leer la palabra, que deja de orar, que deja de ayunar, que deja de venir a los cultos. Se va debilitando y cuando menos se piensa, está debilitado y llega el Satanás y es una presa fácil. Dios, con estas historias que dejó en la Biblia, nos quiere dar un mensaje. Y es que no nos podemos conformar. Y es que no nos podemos dormir. Porque cuando menos se piensa, estamos alejados de Dios. Pero yo sé que en esta mañana hay una iglesia aquí, aleluya, que no se quiere alejar de Dios. Yo sé que en esta mañana aquí hay una iglesia que todos los días queremos estar más cerca del autor y consumador de la fe, más cerca de Dios. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Por eso no podemos bajar la guardia. Por eso no podemos sacar vacaciones espirituales. ¿Sabe que David quiso sacar unas vacaciones? Él tenía que ir a la guerra. Él era el rey y tenía que ir a la guerra. Y un día dijo: no, yo hoy no voy a ir a la guerra, que vayan mis soldados. Y se quedó en su palacio. Allá se quedó en su palacio, dándose un descanso, dándose un relajo. Y allá está relajado el hombre. Bueno, y después que se pega su siesta, se levanta y dice que empieza a caminar por allá por el palacio. Y está caminando allá por el palacio. ¿Y qué dice la palabra? Segunda de Samuel capítulo 11 verso 2, ahí está la historia. Y cuando está observando, dice que vio una mujer por allá bañándose. Una mujer que hermosa, dice la palabra del Señor. Y como era el rey, y las órdenes del rey son cumplidas, se deben de cumplir. Y manda a preguntar por aquella mujer. Y dice: no, necesito que me la traigan. Pero es que ella es casada, ella es mujer de Urías. Ya no importa, yo soy el rey, yo soy el que mando. Y dice la palabra del Señor que la mandó traer y tuvo relaciones sexuales con ella, durmió con ella. Y de eso quedó encinta, quedó embarazada. Y todos conocemos bien la historia. Todo lo que pasa ahí en adelante. El esposo de esa mujer está ya en la guerra. Y mientras él está en la guerra, pues ella está haciendo lo malo con David. Y luego ella le queda encinta y le manda a decir a David que quedó encinta, que quedó embarazada. Y ya eso es un problema para el rey, para David. Y empieza David ahí a maquinar en su pensamiento: ¿cómo es que voy a hacer? ¿Cómo es que me voy a librar de este problema? ¿Cómo es que voy a tapar este problema? ¿Cómo lo voy a esconder? Y empieza a maquinar. ¿Sabe que Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 domina su alma? Los ojos altivos, el corazón que maquina malos pensamientos, los pies presurosos al correr al mal, el que siembra discordia entre hermanos, y una lista. Y allá está David maquinando cómo se va a librar del problema. Y en esa maquinación se ingenia un plan. Y el plan es que manda a traer a Urías, el esposo de esta muchacha.
Lo manda a traer. Necesito que me manden a Urias, tráigalo. Mandó una carta que me manden a Urias, lo necesito acá. Y cuando este hombre llega, lo saluda, ¿cómo está? ¿Cómo está la guerra? ¿Todo está bien? Era un hombre que respetaba al rey, que lo tenía en gran estima. Pero no, él no sabía el plan que tenía David. Lo trajo. Y bueno, bienvenido, hombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la guerra? Sí, bien. ¿Qué te vas a tomar? Y lo emborracha, y luego que lo emborracha le dice: vete a tu casa, tu esposa te espera. Pero como este hombre era fiel al rey, ¿y cómo lo voy a dejar yo aquí? No. Y durmió allá en el palacio, a las afueras. Al otro día le dijeron: ve, Urías no se quiso ir para la casa, ya amaneció. Y este David, hombre, ¿ahora qué voy a hacer con este hombre? Necesito tapar ese pecado. Porque él quería que él se fuera a dormir con su esposa, para que luego ese muchacho no es de él, es del esposo. Mentiras. ¿Qué voy a hacer? Y en ese pensamiento de malos pensamientos se le viene a la mente: lo único que puedo hacer es mandarlo matar. Y con él mismo mandó una carta allá al general, al que estaba allá dirigiendo el combate. Y esa carta dice: vea, necesito que pongas a Urías al frente de la batalla. Donde esté más al frente, que sea el primero. Porque necesito que este hombre desaparezca. Y así, que ese pecado no sale a la luz. Hombre, y sí, lo pusieron al frente de la guerra y por allá unas lanzas, pin. Y él cayó allá. Luego le mandan a avisar que cayeron varios soldados, y entre ellos era el rey Urías. Y él dice: bueno, en la guerra cualquiera puede morir. En la batalla cualquiera puede morir. Listo, ya, se murió este hombre. Problema solucionado. Aunque él quería esconder ese pecado, hay uno que todo lo sabe. Hay uno de quien no nos podemos esconder. Se llama Jesús de Nazaret. Alabanzas al Señor. Cuando él pensaba que ese pecado había quedado oculto, había uno que lo sabía todo. ¿Y cuál sorpresa se lleva cuando el Señor le manda un mensajero? Abra su Biblia en Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Vea, en el capítulo 12, Dios le manda un mensajero para que hable con David. Y este mensajero llega con una historia conmovedora. A la vez triste esa historia, a la vez conmovedora. Y le llega con esta historia, vea, verso 12:1. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y había criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Verso 4. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y el verso 5 dice: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte.
y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Ah? Historia conmovedora, ¿no? No tuvo misericordia. Tremendo. ¿Y qué le responde Natán? Verso 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Tremendo. Cuando él dice no tuvo misericordia ese hombre, qué hombre tan malo, qué hombre tan horrible, qué hombre tan cruel. Teniendo tantas ovejas y cógela el pobre de la cordera de ese hombre pobre. Hombre, ese hombre debe morir. Es más, si tiene que pagarla 4 veces más o más. Pero cuál sorpresa se lleva cuando Natán le dice: ese hombre eres tú. Oiga, es que a Dios no se le queda nada. A Dios no se le puede esconder nada. Cuando pensamos que podemos hacer y deshacer y que nada pasa, hay uno que lo sabe todo, porque Él dice: ¿a dónde iré de tu presencia y a dónde huiré de tu espíritu? No hay dónde irnos, no hay dónde escondernos, porque Él llena los cielos y la tierra, llena los 4 extremos de la tierra. Ese hombre debe de morir. ¿Sabe que en este mundo hay gente así, cruel, cruel? Pero qué bueno que en esta mañana hay uno que es misericordioso, hay uno que es grande, hay uno que es todo amor. Por eso Él dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué vio David? Vio a una mujer por allá hermosa bañándose y creyó que eso iba a quedar tapado. Pero ¿sabe qué dice mi Biblia en esta mañana? En Jeremías capítulo 17 y el verso 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de su obra. Aquí hay uno que en esta mañana lo sabe todo, sabe qué está haciendo usted y qué estoy haciendo yo, y que no nos le podemos esconder. Se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús de Nazaret. Alabanzas al Señor. Se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús de Nazaret. ¿Qué vio David? Vio a una mujer. ¿Qué vio Sansón? Vio a una mujer. Cuidado con lo que vemos. Cuidado con lo que hacemos. Cuidado con lo que oímos. Los sentidos. Tenemos que andar, pero con los sentidos espirituales. Tenemos que andar con los ojos espirituales. Tenemos que andar con los oídos espirituales. Tenemos que andar con las manos espirituales. Tenemos que andar con los pies espirituales. Entonces David cometió adulterio, cometió mentira, cometió asesinato. Mire todo lo que se fue dando. Cometió adulterio, asesinato, y creyó que todo iba a quedar así. Podemos hacer y deshacer, y usted dirá: no, pues no pasa nada. Pero esto está ya anotadito en el libro de la vida. Allá está anotado. Podemos venir a levantar las manos, podemos venir a orar, podemos leer la Biblia, podemos ayunar, podemos ir a vigilias. Bueno, por esto va más allá, va más allá.
va más allá. Va más allá. ¿Qué vio Asa? Salmo 73. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos. ¿Qué vio Asa? Asa vio cómo los impíos prosperaban. Y así lo dice la palabra. Vamos a mirar qué vio Asa. Abra su Biblia en el Salmo 73. Alabanzas al Señor. Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón. Verso 2. En cuanto a mí, dice Asa, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y a un hombre que había conocido a Dios, un hombre que alababa a Dios, que glorificaba a Dios, ahora está mirando la prosperidad de los impíos. Eso pasa cuando nos descuidamos en la vida cristiana. Asa parece que se descuidó, y en ese descuido empezó a mirar allá al mundo. Hombre, estos impíos como prosperan, todo lo tienen, no les falta nada, tienen unos hijos aliviados, todo lo tienen, tienen las mejores casas, las mejores mansiones, los mejores carros, todo lo tienen. Y yo que es que hijo de Dios y vea. Y sabe que hay gente que piensa así. Sabe que hay cristianos que piensan así. ¿Y yo qué hago acá? Y vea esos espíritus como prosperan, y yo vea, arruinado, en la ruina. Se piensa cuando se mira con los ojos carnales, pero cuando se mira con los ojos espirituales vemos más allá. Y en esta situación está Asa. Pero llega un momento en que él reflexiona. Él reflexiona. Parece que vuelve en sí, como fue el hijo pródigo que reflexionó y volvió en sí, como que hubiera perdido la memoria. Que a veces perdemos la memoria de que somos cristianos, de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, de que Cristo está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y Asa vuelve en sí. Y por ahí dice, tan torpe era yo que no entendía. Yo sí era torpe. Yo sí era torpe. ¿Por qué me está pasando esto? Yo soy como torpe. Si yo tengo lo mejor. Puede ser que ellos tengan lo mejor, puede ser que tengan las mejores mansiones, pero yo tengo algo mejor que ellos. Pudo reflexionar, pero esa reflexión la pudo tener cuando fue allá al santuario de Dios. Porque cuando nuestra vida espiritual, cuando ya usted no sienta a Dios, cuando usted cree que ya Dios se alejó de usted, cuando usted diga, es que yo ya no siento a Dios, póngale cuidado a eso. Cuando usted ya no sienta a Dios, ahí es cuando usted tiene que ir por allá a un rinconcito y decirle, Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Hace rato que no te siento, hace rato que no siento tu presencia, hace rato que no te siento, me estoy muriendo, estoy seco espiritualmente. Eso le pasó a Asa, se estaba muriendo espiritualmente, estaba seco. Pero luego dice en el verso 17, hasta que estoy entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Alabanzas al Señor. Hasta que entrando en el santuario de Dios,
Solamente cuando entramos al santuario de Dios, solamente cuando entramos en la presencia de Dios, podemos comprender muchas cosas que ahora no comprendemos. Y Él pudo comprender que aunque esos impíos todo lo tienen, con propiedades, con salud, con buenos hijos, se iban a perder, pero que Él tenía lo más grande, al Dios de los cielos, al Dios todopoderoso. Y Él comprendió que jamás debería darle la espalda a Dios. Yo me imagino a Asaya diciéndole: Señor, perdóname, yo soy un torpe, me descuidé en mi vida espiritual, Señor, perdóname. Pero sabe que ahí estaba Dios, aleluya, con las manos abiertas para levantarlo y para ayudarlo. Alabanzas al Señor. Ese es nuestro Dios. Cuando usted sienta que ya todo se está acabando, cuando sienta que ya va a tirar la toalla, que ya no hay nada que hacer, yo le invito en esta mañana para que eche mano de la vida eterna, para que se pegue de la mano del Señor Jesús y diga: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi ser. ¿Sabe que hay gente que en este momento no sienten a Dios? Y como no sienten a Dios, no sienten congregarse, o vienen por ahí de vez en cuando, o llegan cuando ya el culto ha transcurrido, cuando ha pasado 20, media hora. Bueno, algunos trabajan y no pueden llegar temprano, pero otros sí lo pueden hacer. Hay que volver a las sendas antiguas. Hay que volver a las sendas antiguas. Yo vengo de una generación de hace 40 años atrás, de una generación que sabía tener unos verdaderos encuentros con Dios, que madrugaban a buscar el rostro de Dios, que llegaban una hora antes a clavarse allí, a llorar, a gemir, a pedirle al Señor que bendijera ese culto, a pedirle al Señor que usara al pastor, que usara al predicador. No habían cantantes, no habían músicos con las palmas. El culto empezaba a las 7, pero eso empezaba desde las 5 o 6. Y empezaba ese ambiente espiritual. Porque sabíamos a qué veníamos al templo. El culto empezaba, pero no sabíamos a qué hora terminaba. Podía terminar 10, 11 de la noche, pero había gente llena de la gloria de Dios, llena de la gloria de Dios, llena de la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no había la tecnología que hay ahora. Esto nos está matando. Esto sí se utiliza para buen uso, muy bueno. Pero esto nos está matando. ¿Sabe que el jueves yo estaba ya sentado y había un hermano ahí al lado mío? Hermano ya de edad, hermano país de 60 años. Y le entró una llamada y le bregando a contestar y como que no. Lo último se puso a hablar por el WhatsApp, a chatear ahí, y chateé, mientras estaba predicando la palabra, y chateé. Y le llegaban ahí los mensajes porque eso sonaba. Ay, Dios. ¿Sabe que en ese tiempo atrás no había esto? Existía el teléfono fijo. Y si era una urgencia, usted tenía que esperar que llegara a la casa. ¿Cierto? No había eso. Pero ahora en medio del culto la gente contesta llamadas, la gente, y mientras yo hago eso pues me pierdo el hilo de la predicación. Pero Dios quiere gente en estos últimos tiempos que volvamos a las sendas antiguas, porque Dios quiere llevar gente al reino de los cielos. Alabanzas al Señor.
Dios quiere llevar gente al reino de los cielos, y por eso todos los días nos habla. Todos los días nos habla. Si usted no quiere obedecer, es problema suyo. Pero Cristo todos los días nos habla. Todos los días nos habla. Si usted no quiere hacer caso, es problema suyo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Alguien le preguntó: Señor, son muchos los que se salvan. Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque muchos procurarán entrar. Porque hay gente que quiere entrar al reino de los cielos de cualquier manera. Y al reino de los cielos no se llega de cualquier manera. No, Señor. Hay una palabra que nos indica cómo tenemos que vivir para un día ser arrebatados de esta tierra. Aquí está cómo tenemos que vivir, obedeciendo esta gloriosa palabra. Jesús dijo: ser santos, porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sí quiero ver al Señor. Si usted no lo quiere ver, yo sí lo quiero ver. Alabanzas al Señor. Colóquese en pie. Vea, hasta David, después de ese pecado, perdió el gozo de la salvación. Si usted lee el Salmo 51, él está diciendo por allá, el Salmo 51, el verso 11, le está diciendo al Señor: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Puede ser que en esta mañana haya alguien que ha perdido el gozo de la salvación, pero hay una buena noticia en esta mañana. Aquí está uno que llena. Aleluya. Aquí está uno que puede derramar su Espíritu Santo. Aquí está uno que puede derramar de su santa presencia en esta mañana. Hermanos, Dios quiere gente santa. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si usted quiere ver a Dios, tiene que obedecer la palabra de Dios. Si usted quiere ver a Dios, tiene que alejarse del pecado, de la mentira, de tanta cosa que se nos pega. Pero aquí está el que limpia. Aquí está el que limpia, el que perdona. Gloria al Señor. Levante sus manos y dígale: Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Dígale: Señor, ve en mí si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Dígale: Señor, reconozco que en la vida espiritual he bajado, que me siento débil en la vida espiritual, que me siento como seco, que hace días que no te siento. Dígale: pero Señor, aquí estoy en esta mañana. Necesito tu presencia, que es como un bálsamo, que es como un aliciente para mi vida espiritual. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Dígale: Señor, te necesito en esta mañana. Dígale: Señor, yo te necesito, me estoy muriendo. Dígale: Señor, ayúdame, ayúdame. Y hay una buena noticia en esta mañana: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos flaquean y se cansan, los jóvenes se fatigan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y en esta mañana hay nuevas fuerzas en el nombre de Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret.